Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. El calzado espiritual del cristiano. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15. Este versículo presenta la tercera pieza de la armadura que protege al cristiano. El calzado espiritual a la medida de su pie, diseñado para usarse mientras luche contra el pecado y Satanás. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estudiaremos ahora 3 términos distintos sacados de la Escritura en cuanto a este calzado. Primero, lo que significa aquí el Evangelio. Segundo, lo que quiere decir la paz. Y tercero, lo que significa la palabra pies, así como la virtud que se da a entender con el apresto del Evangelio de la paz. Primero, ¿qué significa aquí el Evangelio? El Evangelio, según el término original, significa buenas noticias o mensaje gozoso. Normalmente en la Biblia, este término se reserva para la doctrina de Cristo y para su salvación. El ángel le dijo a los pastores: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo». Lucas capítulo 2, versículo 10. Y luego añadió: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor». Versículo 11. Entonces, el Evangelio en el Nuevo Testamento suele llevar la connotación de gozo y buenas noticias, y aquí emplearemos este mismo significado. La mejor noticia del mundo. La revelación de Cristo y la gracia de Dios en Él es, sin comparación, la mejor noticia para el pecador. Es un mensaje único. Ningún otro puede tomar precedencia ni borrarlo alguna mala noticia posterior. La misericordia divina va delante de su bendición a los pecadores. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Salmos capítulo 67, versículo 1. Dios perdona y luego da. Hasta que Dios perdona por gracia nuestros pecados a causa de Cristo, no puede mirar a los pecadores con benevolencia. Todos nuestros beneficios no son más que bendición en potencia hasta que la gracia evangélica de la misericordia perdonadora los selle con la salvación y los actualice. Dios no mostrará su buena voluntad hasta que Cristo haga la paz por nosotros. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. ¿Qué clase de gozo sería aún para el pecador heredero de un reino si no pudiera reclamar él mismo del gozo y el favor del corazón de Dios? No puede haber mala noticia después que se ha abrazado la buena noticia de Cristo.
La misericordia divina en Cristo cambia la misma naturaleza del mal para el creyente. Toda plaga y juicio que pueda llegar al que se ha bautizado en el río de la gracia evangélica recibe un nuevo nombre. Llega con un encargo nuevo de la soberanía divina y tiene otro sabor para el creyente, como el agua filtrada a través de minerales tiene un sabor y virtud medicinal que antes no tenía. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías capítulo 33, versículo 24. El profeta no dijo que no enfermarían, sino que estarían tan llenos de gozo de la misericordia perdonadora de Dios que no se quejarían por la enfermedad. La aflicción es un velo demasiado fino para ocultar el gozo de la buena noticia de Jesucristo. El mensaje del Evangelio trae tal gozo que Dios abrió una grieta para dejar que algún rayo brillara aún sobre Adán. Este fue el mensaje que Dios utilizó para consolar a su pueblo cuando las cosas iban mal y sus vidas estaban en un punto bajo. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y este será nuestra paz. Miqueas capítulo 5, versículos 2 y 5. Este es el precioso secreto que Dios susurra por el Espíritu solo al oído de aquellos a quienes abraza con un amor especial. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas capítulo 10, versículo 21. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 12. Por otra parte, que se le oculte el Evangelio a un alma es señal trágica pero cierta de estar marcada para el infierno. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 3. Esto nos lleva a las características de un mensaje gozoso, todas ellas encontradas en el Evangelio. Estudiemos 5 de ellas ahora. Propiedades de un mensaje gozoso halladas en el Evangelio. Primero, un mensaje gozoso debe ser bueno. Nadie se alegra de una mala noticia. El gozo ensancha y abre el corazón para que salga y reciba a sus deseos más especiales. Pero una mala noticia encuentra la puerta cerrada. El Evangelio trae promesas que anuncian el bien que Dios tiene reservado para los pecadores, mientras que las amenazas son la lengua nativa de la ley. La ley no puede hablar más que juicio para los pecadores, pero el Evangelio de la gracia de Cristo les sonríe y alisa las arrugas de la frente de la ley. Segundo, el mensaje del Evangelio es tan grande como bueno. Si escuchamos una noticia insignificante, probablemente la olvidemos, pero si es importante y muy buena, causa regocijo. El ángel del Señor dijo: Os doy nuevas de gran gozo.
Lucas capítulo 2, versículo 10. Tiene que ser gran gozo, porque es un gozo completo. El Señor Jesucristo ha traído unas noticias de tal plenitud que no queda nada más que añadir. Si piensas que al Evangelio le falta algo, tendrás que buscar más alto que Dios, porque Él se entrega por medio de Cristo a los creyentes en el pacto de gracia. Estamos plenamente persuadidos de que el argumento de Pablo se sostendrá. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 22 y 23. El Evangelio acerca nuestras vasijas a la fuente misma de la bondad. Ciertamente lo tenemos todo si nos unimos a aquel que lo tiene todo. Pregunto, ¿llegará alguna buena noticia a los santos glorificados que no venga del cielo? Tenemos la prueba de esta gloria en la palabra. Nuestro Salvador, Jesucristo, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 10. El sol oculta el cielo de la vista a la vez que nos revela la tierra. Pero el Evangelio revela ambos a la vez. La piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 8.